¿Quieres aprender a dibujar a Naruto Uzumaki? Pues en este video yo te enseñaré a dibujarlo paso a paso. Así que sin más, vamos con el tutorial. Ahora sí viene lo chido. Pasaremos a hacer las medidas del dibujo. Aquí puedes pausar el video o tomar alguna foto para que no se te escape ningún detalle. Empezaremos dibujando unos mechones de cabello que justamente tiene encima de la banda de Konoha que tiene este personaje, este ninja. Por lo que vamos a ir dibujando poco a poco algunos mechones tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Y después dibujaremos la misma banda que ya mencioné anteriormente. Dentro de esta banda vamos a dibujar esa tipo placa de metal y dentro de dicha placa de metal dibujaremos el logo de Konoha. Continuaremos dibujando las cejas y los ojos de Naruto Uzumaki. Empezaremos por la ceja derecha, que en nuestro caso sería la ceja del lado izquierdo, la cual la línea inicial, la que va a dar una curva para que suba la ceja, empezará justamente en el centro de dicho cuadrado. Y más o menos el límite de la subida que va a dar la ceja va a llegar casi a la banda más o menos. Igual por el lado derecho, pero en vez de iniciar por el medio vamos a empezar un poco más a la derecha, empezar a la ceja. Debajo de las cejas vamos a dibujar los dos ojos y dentro de dichos ojos la pupila, pero para dibujar estos ojos vamos a tomar en cuenta como un rectángulo, pero en la parte de arriba va a ir curvada, o sea, más o menos hay que tener esa consideración para que hagamos los dos ojos. Ahora, el límite del ojo izquierdo y del derecho no van a topar, por decir, los únicos mechones de cabello que se observan por las orejas más o menos, no van a topar esa parte. Y para la parte baja va a pasarse un poquito de la línea horizontal que justamente parte a la mitad dicho cuadrado. Continuaremos dibujando el contorno del rostro, que justamente el mentón va a pasar un poco más abajo de la línea horizontal que está del cuadrado. Y luego también vamos a dibujar en la parte izquierda del dibujo una parte de su ropa, de su vestimenta, que cubre una pequeña parte de su cara. Agregaremos algunos detalles como la nariz, la boca y también esas líneas características en las mejillas que tiene este personaje. Ahora seguiremos dibujando el cabello de Naruto Uzumaki, por lo que el cabello de este personaje son, por decir, como unos triángulos, ¿ok? Todos los mechones de cabello de la parte más alta van a ser la mayoría triángulos, tanto pequeños como grandes, más anchos o más delgados. Y hay que darle esta forma, y el límite de los cabellos justamente va a ser el límite más alto de esta hoja 4. Seguiremos dibujando el cuerpo, que no va a ser el cuerpo en sí, sino que vamos a dibujar un boceto rápido, unas líneas guías rápidas para que más o menos sepamos cómo va a ir proporcionado esta parte. También vamos a hacer un círculo grande casi en la mitad de la hoja, porque este es el Rasengan que justamente tiene Naruto en la mano derecha. Sé que en la serie en este punto no hacía el Rasengan con una mano, pero la verdad me encantó cómo quedó el resultado, no sé ustedes. Detallaremos el brazo derecho, que justamente es el único brazo que se observa bien de Naruto, por lo que vamos a ir agregando algunas arrugas que justamente tiene la vestimenta. Vamos a agregar también ese cierre que pasa por medio del dibujo, que justamente es de esta tipo casaca, camiseta, no sabría cómo decirle exactamente. Agregaremos un par de detalles en el cuello, también en la parte derecha del dibujo, que es justamente la otra parte de la vestimenta que tiene este personaje, pero como dije, no se va a observar el brazo izquierdo, solamente el brazo derecho. Detallaremos bien la parte derecha del dibujo, que es justamente esta chompa, esta casaca que tiene Naruto, y continuaremos dibujando un círculo, esta vez ya un poco más perfecto dicho círculo, por decirlo, en el medio del dibujo, ya que este es el Rasengan. Y en la parte izquierda dibujaremos figuras geométricas que va a simular más o menos los dedos, la palma de la mano y el brazo. Y una vez dibujados dichas figuras geométricas, vamos a borrar con el borrador, no todo, o sea, vamos a borrar muy suave para que encima ahora sí detallemos poco a poco los dedos. Empezaremos, como siempre digo, por el pulgar, y del pulgar seguimos el resto de dedos. Dentro de dichos dedos vamos a dibujar las arrugas características que se forman, ¿no?, en la mano cada vez que se dobla un dedo, cada vez que se cierra la mano o se abre. Y también después de dichas arrugas vamos a agregar también los detalles de las uñas, que en esta mano sí se observa. En diversos dibujos que hice en todo el tiempo de este canal, las uñas son de las pocas cosas que se observa en un dibujo, pero en este caso se observan casi todas las uñas. Una vez que se dibujó la mano, continuaremos con el círculo, que justamente es el Rasengan. Para dibujar este círculo hay que tener en cuenta justamente la cruz que se forma en esa parte que hace la línea horizontal con la vertical, y en este caso vamos a medir 2 centímetros hacia arriba y 3 centímetros hacia abajo, 2.7 centímetros a la izquierda y 2.2 centímetros a la derecha.
del centro, obviamente, de la cruz que se forma. Estas medidas van a ser para que justamente nos salga el círculo perfecto, se puede decir, y la distancia perfecta del Rasengan. Y una vez que se realizó dicho círculo, vamos a continuar con el poder que emite Rasengan, por decirlo de alguna manera, ya que el Rasengan es chakra comprimido que gira a gran velocidad, por lo que genera a su alrededor unos tipos círculos, que esto más bien dicho es el viento que se va girando y comprimiendo en el Rasengan. Más o menos así es como lo interpreto esa parte, así que vamos a dibujarlo. Y una vez teniendo todo dibujado, continuaremos al delineado, que utilizaré el estilógrafo de 0.1 milímetros de la marca Artline. Como observan, de frente ya apareció delineado el rostro, y es que pensé que estaba grabándose el rostro, pero al parecer no, así que van a observar el resto del delineado del cuerpo justamente. Y como observan, voy a dejar algunas partes vacías que no voy a delinear, ya que en esas partes va a pasar justamente, como digo, el viento girando que va formando el Rasengan. Van a ver en el pintado que va a quedar un resultado increíble. Borramos los restos de lápiz que quedan y ahora sí pasamos al pintado. Lo primero que haremos será utilizar un lápiz de color celeste solamente para esta parte de Rasengan, y para toda la parte de Rasengan utilizaremos un lápiz de color celeste. Vamos a marcar ahora sí todas las líneas de aire, todas las líneas de chakra, por decir, que forman el Rasengan. Con el lápiz de color celeste vamos a delimitar todas estas líneas, y para eso hemos dejado en ciertas partes sin delinear. Una vez delimitada todas las partes por donde va a pasar justamente el aire del Rasengan, continuaremos con el cabello. En el cabello utilizaremos un color amarillo un tanto anaranjado y un color amarillo muy claro. Aquí vamos a pintar los contornos de ese color amarillento medio anaranjado, como dije. ¿Por qué? Porque el mismo Rasengan emite una luz, y por teoría de la iluminación se puede decir, vamos a poner la parte de abajo de color claro y la parte de arriba oscuro, porque la parte de arriba es la parte más alejada del Rasengan, por lo que va a ir un poco más oscuro, y la parte más cercana al Rasengan va a ir bastante claro. Y esta teoría se puede decir, vamos a aplicar en todo el cuerpo. Lo que está más cerca del Rasengan va a ir más claro, y lo que está más alejado va a ir más oscuro. Entonces, una vez que pintamos el cabello, continuaremos con la banda de ninja que tiene, agregaremos también los colores respectivos a la parte metálica que tiene, continuaremos con las cejas, los ojos, y en el rostro aplicaremos un color marrón muy claro para la parte más oscura, se puede decir, si es que hay una parte oscura en la cara, que es cerca de la banda. Y cuando vamos a ir bajando casi por el cachete, vamos a ir aclarando este color. ¿Y cómo vamos a ir aclarando este color? Pues simple, la presión va a ser menor. En la parte más alta o en la parte donde queremos que sea más oscura, vamos a realizar una presión, se puede decir, más o menos fuerte, mientras que conforme vamos a la mitad, la presión va a disminuir a una presión mediana, y cuando llegamos ya casi al cachete, la presión va a ser casi nula, o sea, muy baja. Hay que seguir más o menos esa secuencia para poder pintar este tipo de personajes que están siendo iluminados por alguna luz, obviamente, que en este caso sería el Rasengan. También puede ser por alguna linterna, por el mismo sol, por la misma luna incluso. Hay distintos factores que pueden hacer una iluminación en el personaje, pero en este caso sería el Rasengan. Para la parte del cuello utilizaremos lo mismo que en la parte de la cara, pero aquí vamos a usar un color más, el cual es el marrón más oscuro, ya que hay unas zonas más oscuras que en la misma cara, así que vamos a usar ese marrón, y para el resto de la piel el mismo color de piel. Como ya hemos delimitado, se puede decir, todas las líneas del mismo Rasengan, todo el viento que va a pasar por el mismo Rasengan, ahora vamos a aclarar dichas zonas y vamos a pintar dichas zonas. Y como ya mencioné, utilizaremos el mismo celeste para toda esta parte, que la verdad nos da un efecto increíble. Así que vamos a aplicar este celeste aplicando la misma teoría. Vamos a presionar fuerte por los costados y vamos a ir suavizando la presión cuando nos acercamos al centro. Y recuerda que si el dibujo y el video te está gustando, puedes regalarme un pulgar arriba, que es completamente gratis, como también puedes suscribirte a este hermoso canal. Puedes comentar cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios, o especialmente si te está gustando el dibujo. También comparte con tus amigos para que vean el proceso y aprendan a dibujar a este increíble personaje. Seguiremos pintando una parte de la vestimenta de Naruto, la cual, por decir, es la parte más pegada a la piel, y esta ropa es casi transparente, por lo que vamos a dibujar esas tipo mallas que vamos a pintarle un color medio verde oscuro. Ahora, este verde oscuro va a ser esencial en absolutamente todo que queda de pintado, que es justamente la casaca, la chompa, la chamarra, como lo conozcan, lo cual
vamos a aplicar primeramente el color base, que va a ser de este color verdoso muy oscuro, y encima aplicaremos un marrón muy oscuro, y encima vamos a aplicar el negro para agregar las sombras correspondientes. O también podemos hacerlo primero el negro para agregar unas sombras correspondientes, encima aplicar el verde y encima el marrón. Aquí no influye tanto el orden, pero hay que tener sí mucha paciencia y mucha calma para poder pintar bien esta parte, porque combinar tres colores puede que nos salga muy caro y puede que salga el pintado un tanto extraño si no lo combinamos con paciencia y no lo combinamos bien. Ahora, cuando estemos pintando nos damos cuenta que hay que dejar en ciertas zonas partes blancas, porque en estas partes va a pasar justamente el viento que está girando del mismo Rasengan, por lo que vamos a ir también dejando todas estas partes que no hemos delineado, no hemos pasado por ahí el delineador. Y también vamos a pintar por último la mano derecha, que se observa que aquí vamos a predominar el color verde. Así es, para el color piel aquí no utilizaremos el color negro ni el color marrón para la sombra, sino que utilizaremos el color verde oscuro. Y quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Linier Trawinski, crack. Espero que estés bien, espero que te guste este dibujo y los que vienen posteriormente. Y obviamente también espero que a todos ustedes que están viendo este video también les encante este dibujo. Y si quieren que les salude normal pueden comentarlo en la caja de comentarios, yo con mucho gusto les voy a saludar. Y si no quieren, pues no les saludo y listo, no pasa nada. En fin, por último vamos a agregar algunos destellos, que utilizamos el bolígrafo de tinta blanca. Y una vez agregados dichos destellos en los ojos, vayamos a ver el resultado final. Si quieres aprender a dibujar a más personajes de Naruto, puedes clicarle en cualquiera de los dos videos que está apareciendo en la parte derecha de tu pantalla. En la parte de arriba está Sasuke Uchiha y en la parte de abajo Madara Uchiha. Bueno, eso sería todo, nos vemos por ahí.